está orientada a la parte microbiológica. Después, por supuesto, pueden especializarse y trabajar en cualquier orden, pero para que sepan que tiene una orientación microbiológica. Bien, para que ustedes puedan hacer todo esto, necesitan, hasta incluso, ya les voy a demostrar que ocurre de manera inconsciente, necesitan una metodología para poder seguir y que todo sea riguroso. ¿Qué quiere decir? Que sea sistemático. Porque el objetivo, en definitiva, de toda ciencia es buscar explicaciones a fenómenos que yo veo, que yo observo, que me llaman la atención, o no, o que los necesito por algo. Ahora, para poder establecer explicaciones con fundamento que sean válidas acá en San Miguel de Tucumán como en Japón, para eso tiene que haber un sistema que todo el mundo, todos los científicos del mundo, lo cumplan. Para poder organizar todos esos conocimientos y poder demostrar todos esos conocimientos y con eso poder de alguna manera predecir. Porque en realidad, además de entender un fenómeno, más nos preocupa hoy en día poder predecir qué va a ocurrir. Nos interesa mucho más que entenderlo en sí mismo, por algo. Entender cómo se forman los huracanes nos sirve o nos sirvió para poder, junto con la tecnología, poder con las fotos satelitales, poder predecir cuándo va a ocurrir uno. Eso es más importante hoy. Pero aún así, las dos cosas son necesarias. Entender ese fenómeno, cómo ocurre, por qué, cuándo, dónde, para poder predecirlo en el futuro. Ahora, ese método, que se llama método científico, es muy simple. Es un método como una receta que tiene pasos, o se llaman fases o etapas. La mayoría lo tiene que haber visto en el secundario. Si no, se los voy a recordar, es muy simple, pero tiene que tener dos características sí o sí. La primera es que tiene que ser refutable. ¿Qué quiere decir refutable? Que sí o sí, cualquier cosa que esté puesta o resultado que yo, digamos, tomo o diseño experimental que yo haga o conclusión que yo saque, tengo que someterla a diferentes pruebas que contradigan lo que yo digo, para que de esa manera me puedo asegurar que lo que yo digo está bien. Si no me contradigo, todo está bien. Y la segunda, totalmente necesaria, es que tiene que ser reproducible. ¿Qué quiere decir? Que yo los mismos datos, o muy similares, con un error muy pequeño, tengo que obtenerlos, los repita 10 veces, 20, 30 o 40. Porque si yo tengo una serie de datos en un experimento, en el otro tengo otros totalmente distintos, y en otro tengo otros totalmente distintos, no puedo predecir que pase una cosa u otra. ¿Estamos? Ahora veamos cuáles son esos pasos. Si ustedes han leído el material, hemos tratado de que sea de manera didáctica, ponerles los pasos. Pero lo que tratamos de inculcar también es que todo esto, si bien son pasos que están estipulados, serían muy sin sentido si no existiera del otro lado una persona creativa. Porque para poder crear diferentes situaciones, poder plantear diferentes incógnitas, necesitamos ser creativos. No podemos quedarnos con la base, necesitamos permanentemente, porque no siempre, en realidad, el 80% nunca sale como uno quiere. Entonces tenemos necesariamente que buscar maneras de sortear o bypassear diferentes factores negativos sobre una experimentación. O no,
o queremos demostrar otra cosa y no tenemos todavía ni el aporte económico, sobre todo, y por ahí el apoyo tecnológico para poder ver algo, entonces tengo que ser creativo, tengo que buscar la manera que con lo que tenga pueda arribar a algún resultado. Por lo tanto, si se fijan, le hemos tratado de armar como si fuese un tipo de juego de la oca, donde cada paso, cada casillero, tiene una definición para que ustedes entiendan más o menos cómo funciona esto. Es muy simple, ahora les voy a nombrar todos y después vamos a ir viendo uno por uno. Les voy a explicar con un ejemplo práctico y van a ver que hasta los chiquitos de 3 años realizan el método científico. El primer paso es la observación. El primero. Ahora, esta observación, ¿qué es observar? El observar puede ser de manera directa, ustedes pueden directamente observar con sus ojos, o pueden percibir con algún sentido algo, o pueden hacerlo a través de un instrumento, que esa sería una manera indirecta. Una vez que observan algo, les ha llamado la atención algo de la vida, y entonces, al llamarles la atención, automáticamente el cerebro, automáticamente, eso lo hace automático, y todos, no tiene que ver con el grado ni de inteligencia, ni de atención, ni de nada. Automáticamente nuestro cerebro empieza a plantearse preguntas. ¿Por qué pasa? ¿Cómo? ¿Por qué se ha cerrado la puerta sola? ¿Por qué hace frío? ¿Por qué hay viento? Porque automáticamente. Muchas veces son preguntas que surgen, pero como que no las retenemos. O sea, se ha cerrado la puerta y mi cerebro pensó, ¿por qué se cerró? La vi, me doy media vuelta y sigo. No quiere decir que no sea capaz de hacer todo este circuito. Simplemente que no me llama la atención tanto. Lo observé, mi cerebro por eso hizo un cuestionamiento, pero no es tan relevante. Cuando el cerebro hace ese cuestionamiento, también automáticamente el cerebro busca una respuesta. Dentro de los conocimientos que tiene almacenado mi cerebro, cada uno de sus cerebros, va a buscar dentro de todas esas cajitas, va a buscar algo que me explique lo que acabo de ver, algo que me explique o que sea la respuesta de la pregunta que me acabo de hacer, que me la hice sin darme cuenta. Muchas veces pasa eso. Otras veces pongo énfasis y pongo ganas en preguntarme cosas. Pero generalmente la observación y la pregunta surgen automáticamente, una como consecuencia de la otra. No puedo hacerme una pregunta sobre algo que no observo, sobre algo que no me llama la atención. Es imposible. De manera natural, no puedo preguntarme un día cómo se reproducen los mosquitos, porque tengo ganas. Pero en realidad, si me llama la atención eso, la pregunta surge sola. Ahora, todo esto, chicos, viene muy así, después van a tener una hipótesis, un diseño experimental. La hipótesis es la respuesta. El diseño experimental es simplemente lo que ustedes van a ver, tratar de plasmar experimentalmente cómo puedo contestar esa pregunta, cómo lo puedo hacer. Después viene una experimentación, que es la experimentación propiamente dicha. Voy a obtener resultados. De estos resultados depende si yo avanzo o no. Por eso dice avanzo del 7 al 8 o retrocedo al número 4. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a los resultados puedo hacer que la hipótesis, o sea, la respuesta que yo tengo acá sea correcta, entonces avanzo hasta la conclusión. Ahora, si la hipótesis, los resultados dan que mi hipótesis estaba mal, tengo que volver a buscar otra explicación, otra hipótesis, y eso me va a llevar a buscar otro diseño experimental, otra experimentación, y así sucesivamente. La teoría, que sería que yo le he puesto acá como llegada, no siempre se llega.
Simplemente muchas veces, muchísimas veces, llegamos a las conclusiones que sirven de base para otras experimentaciones nuestras o de otros científicos en otro lado. Para poder llegar a una teoría, esto les voy a pasar porque es lo mismo que les acabo de explicar, yo necesito que lo que yo digo que ocurre, lo pruebe en muchas situaciones, no en las que tengo yo experimental, sino en muchas situaciones, y me dé lo mismo. Y eso, y que no haya en ningún lado del mundo un parámetro que me diga, no, lo que usted está diciendo está mal. ¿Qué ocurre con qué? Con la teoría de la relatividad. Hasta hoy en día no hay nada que se oponga a lo que dice la teoría de la relatividad, y ocurre en cualquier lugar del mundo. Lo mismo pasa con la teoría celular. No hay nada que me diga que los postulados están mal, y se comprueba en todos los lugares del planeta, en este y en otros. Entonces, no es tan fácil, no es que yo llego de la experimentación a la teoría y nosotros los científicos experimentamos todo este tiempo, no. Entonces, lo que hacemos es directamente, al final se puede llegar a una teoría, pero son muy pocas, en realidad. Bien, este es un ejemplo nada más. Si se fijan, ya estamos nos queda muy poco tiempo, pero les voy a tratar de explicar de manera muy simple. Si yo veo el crecimiento de una planta, ¿sí? Yo estoy en mi casa y resulta que mi mamá tiene plantas o macetas, y resulta que tiene dos plantas iguales, pero las plantas las ha sembrado exactamente en el mismo tiempo. Pero resulta que una crece más que la otra. Y por ahí estoy tomando mate, sentada en el jardín, y veo esa planta y digo, ¿por qué? Sola. Me llama la atención, porque si no, no me pregunto cosas. Me llama la atención que una crezca más que la otra, y me acuerdo que mi mamá las sembró y las plantó el mismo día, y las regó a las dos por igual, hizo un montón de cosas por igual. Entonces empiezo a preguntarme por qué una crece más que la otra. Automáticamente mi cerebro busca información, sin que yo me dé cuenta, y dice, bueno, puede ser por la genética de la planta, pero si son las mismas semillas que se obtienen generalmente de la misma planta, no hay variación en la genética, entonces puede ser el suelo, que un suelo o una tierra tenga más nutrientes que la otra, porque agua las tienen las dos por igual, el sol les da las dos por igual. La cantidad de horas luz tienen las dos por igual, entonces digo el suelo. ¿Qué hago para comprobar eso? Porque hasta ahí, fíjense que hasta ahí, en cuestión de segundos, yo observé algo, me pregunté algo e hice una hipótesis de la misma pregunta. Me puedo hacer muchas preguntas, o puede haber muchas respuestas para una misma. De todas esas respuestas, yo elijo una, la que me parece más adecuada, y las otras pueden ser, pero quizás no tanto. Entonces la que me parece más acertada, yo elijo como hipótesis principal. Y a las otras las dejo, por si acaso, como en el casillero, yo tenga que retroceder de nuevo a formular otra hipótesis. Entonces, lo que hago es decir, bueno, si lo que yo quiero ver es que es el suelo, ¿qué tengo que cambiar? ¿Cómo voy a hacer la experimentación para darme cuenta? Voy a sacar esa plantita y la voy a poner en un suelo. Una la voy a dejar en el mismo suelo en el que está, y otra la voy a poner en otro suelo. Porque acá ya partimos de una planta que ya está crecida. Ahora, si yo quiero hacer desde cero, voy a sacar las semillitas de la planta, supongamos que tengan flor, voy a sacar las semillitas de la planta, voy a sembrarlas en diferentes suelos y voy a empezar de cero. Voy a regar con la misma cantidad de agua las dos, las voy a dejar en el mismo lugar donde le dé el sol, el mismo tiempo de luz, todo exactamente igual en las dos plantitas. Esas dos plantitas
son las que van a hacer nuestros dos grupos. Uno es el experimental, que es en el que yo pruebo esa variable que quiero ver si es la causa o no de que crezca más o menos, y la otra va a ser el grupo control, que es a la que no voy a cambiarle nada, porque es el grupo con el que yo tengo que comparar mis resultados. El grupo control, testigo o blanco, es el grupo con el que voy a comparar los resultados que yo tenga en este otro grupo, que es el experimental, donde voy a aplicar todas las variables y los cambios que yo quiero. Después de que hago esta experimentación, que me puede llevar días o semanas hasta que las plantitas crezcan, las mido y veo, acá le estoy poniendo el ejemplo con una planta, pero esto lo pueden hacer con muchas. De hecho, para poder sacar datos genuinos, que sean, no genuinos, la palabra no es esa, pero sino datos que tengan un respaldo, que sean válidos, necesito tener un número de individuos con los que experimenté y con los que comparé, o sea, los grupos tienen que tener un N, que se llama el número de individuos dentro de ese grupo, tiene que ser un N alto, no puedo trabajar con una plantita. Entonces armo lotes de 15, 20 plantas, 15, 20 plantas y los repito, una vez, dos veces. Entonces todos los resultados, las mediciones, voy a representar esas mediciones de diferentes formas. En este caso es un gráfico de líneas, donde es muy simple, es muy gráfico, valga la redundancia. Ustedes simplemente con ver saben que uno está más alto que el otro. Así de simple. Después pueden analizar qué factor está más alto. Entonces me fijo en este lado. El crecimiento en milímetros. Y estas son las horas post aplicación de si le he puesto a ese suelo, le he puesto hierro, le he puesto azufre, le he puesto de otra forma para comparar. O no le he puesto nada. Entonces, en nuestro caso, el grupo control que no le he puesto nada, es este que crece, y este crece más, porque el suelo tiene otras cuestiones, otros factores, otros nutrientes. En los mismos tiempos, he tomado los milímetros de las dos plantas para que sean comparables. No puedo tomar en diferentes tiempos, hoy a la mañana, mañana a la tarde, no. Tengo que ser rigurosa en eso, y si le tomo a un individuo del grupo experimental, también tengo que tomarle al grupo control, si no, no tengo este valor o este dato que me refiere con el que yo puedo comparar. Sí, efectivamente, en este tiempo, que debe haber sido 25, en este tiempo de estas horas, 25 horas después, esta planta crece 10 milímetros y esta crece el doble casi. Y así lo hago con todos los otros puntos. Cada punto es un dato. Ustedes lo pueden representar de diferentes formas. Esta forma es una forma bastante práctica dependiendo este dato, pero hay muchas. Después de eso llegan a una conclusión, que sí, que efectivamente es el suelo, porque a la otra que le he puesto el suelo sin nada, no le agregué nada, en suelo básico, crece, pero no crece tanto como otra que le agregué hierro, le agregué azufre, fosfato, sales. El agua y la cantidad de horas luz no tiene que cambiar entre un grupo y otro. Sí, lo que yo le pueda agregar a ese suelo, que ya sean sales, fertilizantes o humus. Hago esa capa de materia orgánica que también, de una manera más natural, le da lo mismo que yo le puedo poner en sales. Entonces de ahí puedo llegar automáticamente a una conclusión que efectivamente la calidad del suelo o el tipo de nutrientes que yo le pongo a un suelo favorece el crecimiento de esta planta. No puedo hablar de manera general, porque yo lo que hice fue para esta planta en particular. Lo mismo hacen ustedes para cualquier cosa. Un chiquito de 5 años, cuando va al jardín, empieza a agarrar los bichos. Hay unos bichos que uno los toca y cuando yo era chica le decíamos bichos bolita, porque automáticamente se cierran como mecanismo de defensa, porque toda el caparazón que tiene segmentado, y es lo que permite que pueda darse vuelta, es rígido y es lo que lo defiende. Entonces se cierra. Cuando yo era chica, muy chica, a mi hermano le encantaba agarrar esos bichos.
y los poníamos pobrecitos, los poníamos en un frasco como si fuesen bolillas. Pero no me llamaba la atención porque al tocarlos se cerraban. En ese momento no entendía mucho. Por supuesto que vino la retada de mi madre, porque con esos bichitos en el frasco, pero eso me hizo pensar, inclusive los chiquitos ahora, sin hablar mucho, piensan por qué se cierran y automáticamente van a ver que van a tocarlo varias veces, van a esperar que se abra, lo tocan de este nuevo para corroborar que efectivamente cuando los tocan se cierran. Él en su cerebro se está preguntando cosas, se está contestando cosas y está diseñando cosas para cómo probar que cada vez que lo toca se cierra. O sea, todo el mundo hace el método científico, hasta en las relaciones humanas. Entre dos personas que se conocen, tienen una relación, son novios un día, se da cuenta la novia que el novio no se acordó del mes que justo cumplía el mes, entonces ya le pone cara, el novio no sabe por qué le pone cara y se pregunta qué he hecho, si no he... Y empieza todo lo mismo que ocurre acá, ocurre en la cabeza en cualquier tipo de relación, en cualquier fenómeno, ya sea natural o social. Nosotros hacemos eso, o sea que lo único que hizo un grupo de gente fue plasmar en un papel, en una serie de pasos, algo que ocurre naturalmente, que nos ocurre naturalmente, que es justamente eso, la observación, el problema, el planteo de un problema, una posible respuesta, ocurre siempre, o sea que no traten de memorizar el método científico porque no sirve. Fíjense que es un paso lo lleva indefectiblemente al que sigue, y así sucesivamente. Bien, hasta acá es método científico. Es bastante simple, lo pueden leer, me pueden hacer preguntas por el chat o en la clase que viene, pero por cuestión de tiempos, empecemos con el capítulo 2, ya que la primera parte es un cuentito, chicos, porque es el origen de la vida, los postulados de la teoría, entonces es un cuentito. Entonces lo veamos como un cuentito. Empezando con esta clase, que ahora puedo, con las flechitas hermosamente, empecemos con el origen de la vida. Todo comienza con una teoría que la deben haber escuchado, que es la teoría del Big Bang. Es una teoría que postula que todo lo que conocemos hoy en realidad estuvo contenido en un núcleo de materia y energía tan chiquito como la cabeza de un alfiler, todo lo que conocemos ahora, y que en un determinado momento, por una situación que todavía no saben bien por qué, sufrió una explosión impresionante, y eso produjo una expansión. Esa explosión se conoce como el gran estallido, la gran explosión, por eso se llama la teoría del Big Bang. Ocurrió hace más o menos 14.000 millones de años. Al producirse esa gran explosión y que se produjo una expansión que hasta el día de hoy el universo se sigue expandiendo, sigue habiendo una distancia entre los astros, entre los planetas, entre los sistemas solares, entre las vías lácteas, entre las constelaciones, sigue expandiéndose, que de hecho hay una teoría que plantea que en algún momento esta expansión va a llegar a un límite y va a empezar una implosión. Va a empezar a achicarse lo que antes se agrandó. Es una teoría que no está, en realidad han postulado esto, no estaba hecho como una teoría. Pero después de que pasó todo esto, lo que hoy conocemos como Tierra se formó después de que las partículas subatómicas en algún momento se juntaron y formaron el átomo, que tienen su núcleo, los protones y los neutrones, y dando vuelta en órbitas que no son circulares, sino son elípticas, esas órbitas, los electrones, que son partículas con carga negativa. Esos átomos, por la cercanía, se fueron uniendo con otros átomos del mismo tipo o de otro tipo, y formaron moléculas. Y se empezó a formar de esa manera la materia. Ahora, esa materia
se agrupó y formó grandes grupos o grandes masas que eran totalmente incandescentes, como lo que ustedes ven acá. Nuestro planeta hace 4.600 millones de años era esto, una masa fue enfriando esa masa, todos los elementos, de acuerdo al peso que tenían, se fueron ubicando en diferentes capas, los más livianos arriba, los más pesados en el centro. Que de hecho todavía al día de hoy todos los elementos pesados, los metales, están fundidos en el centro de la Tierra, o en ese magma. Ahora, después de que toda la superficie, porque el centro sigue incandescente, pero a medida que se fue enfriando las diferentes capas de la Tierra hasta la superficie, y se formó lo que conocemos hoy, que tiene el planeta que conocemos hoy, más o menos los registros de vida en nuestro planeta empezaron hace 4.000 millones de años, más o menos, 3.500, 3.800. Pero en todo este circuito es lógico plantearnos cómo apareció, independientemente de esta fase de expansión, pero ya en nuestro planeta, cómo apareció la vida en nuestro planeta, cómo lo hizo, cómo apareció de hecho, y cómo fue evolucionando a las distintas formas de vida que tenemos hoy. Esos interrogantes no es que los hacemos solamente nosotros hoy, se hicieron desde que el hombre es hombre. Por eso que cronológicamente, por eso le hemos puesto en la cartilla o en el material de lectura de manera cronológica, que fueron pasando las hipótesis, que fueron surgiendo con los conocimientos que tenía la humanidad en ese momento. Tengan en cuenta que estas son hipótesis. ¿Qué quiere decir? Posibles respuestas a esa pregunta de cómo surgió la vida. Y eso lo crea o lo da el hombre de acuerdo a los conocimientos que tiene acumulados en ese momento. La primera hipótesis es del creacionismo que plantea, por supuesto, que Dios es el que creó el mundo. Basado en esa hipótesis, surge otra que es la ilozoísta, que cree que dicen que hay 4 elementos fundamentales: agua, tierra, aire y fuego. Esos 4 elementos son capaces de generar vida por sí solos. Surge una modificación, luego, espontánea con este hombre. Esta modificación espontánea, dice que además de esos 4 elementos, agua, tierra y agua, se necesitaba un quinto elemento, que se llamaba soplo divino o fuerza vital. A pesar de esto, Aristóteles, que era un pensador, hasta un científico nato, nunca separó la parte teológica o divina de todo esto. No es que la ciencia y la teología se chocan, no es verdad. En muchos puntos se unen. Pero esto, además de eso, le dio una explicación divina, que no eran simplemente los 4 elementos solo, porque si yo junto aire, tierra y agua así en este bote, no hay vida. Es lo que pensaba Aristóteles. Luego surgen varios experimentos. ¿Por qué? Porque había un concepto posterior a eso que era la generación espontánea. La vida se generaba espontáneamente. ¿Y cómo surge esto? Con un experimento de Jean-Baptiste Helmont, que lo tienen que haber visto en la secundaria, así nomás, que era, no se lo pueden olvidar, porque es el que plantea la primera receta para obtener ratones. En 21 días. Ni en más, ni en menos, en 21 días. Él tenía que juntar ropa sucia con cáscaras de trigo y a los 21 días había ratones. Aparecían los ratones, no se generaban, por supuesto, pero él vio eso. Entonces fue la primera receta para obtener animales completos y vivos. Frente a esto, ya había otro científico que es Redi, empezó a pensar que la generación espontánea no era posible, hay algo que de la ecuación esa que no les cerraba. Entonces diseñó experimentos para comprobar que no existe una generación espontánea, y lo hizo con la carne, porque vio que la carne se agusanaba y se podría, y venían las moscas y todo lo demás. Entonces
Es muy simple, el diseño no me voy a detener mucho. Pone un trozo de carne en 3 frascos, uno totalmente abierto, otro tapado con un corcho, y otro que tiene una, digamos, tela que no deja pasar las moscas. Entonces, ¿qué vio? Aparecían las larvas blancas. No le pasaba nada por un tiempo. A tampoco le pasaba nada, pero lo que observó es que las moscas depositaban en esta tela unas cositas blanquitas, unas cositas que se pueden ver a simple vista, que después de un tiempo se volvían larvas, y eran los huevos. O sea que vio los huevos, o sea que no es que las larvas aparecían espontáneamente en la carne, eran por producto de las moscas. Si las moscas no llegaban a la carne, ponían larvas en otro lado. Otro experimento importante también era justamente para demostrar esto, que no existe la generación espontánea. Y así surge el experimento donde hace exactamente lo mismo, pero calentando. Y este es uno de los principios o de las primeras experiencias de lo que hoy se conoce como esterilización. Que para matar toda forma viva, lo que hacemos es calentamos a altas temperaturas. Pone exactamente, el experimento es muy simple, pone caldo de carne, lo calienta, uno permanece destapado y otro permanece tapado. Al cabo de un tiempo en el que estaba destapado había vida, había microorganismos y en el otro no. Entonces ahí viene Pasteur. Pasteur, que es el que definitivamente pone el tilde, mejor dicho, pone la cruz sobre la generación espontánea, no existe la generación espontánea, es cuando diseña estos frascos con un cuello que se llama cuello de cisne, donde, ¿por qué? En estos frascos no podía entrar aire nuevo, era el aire que se capturaba cuando se cerraba el recipiente. Ahora acá sí, acá había una circulación de aire, pero por el diseño de este tubo, el aire que entraba por acá chocaba algunas partículas que daban acá, esas partículas eran microorganismos que están en el aire o que están adheridos a partículas de polvo en suspensión en el aire. Cuando el aire seguía pasando por este tubo de acá, en esta otra curva se quedaba otra porción, la cuestión es que llegaba el aire acá básicamente filtrado, es decir, semi-esterilizado. Entonces tampoco veía una producción de microorganismos. Ahora, lo del grupo control experimental ya les voy a explicar mejor. Por cuestiones de tiempo, déjenme que termine esta parte, que es muy simple, y te vuelvo a explicar lo del grupo control, que es muy simple. Bien, había otra, un poco más rebuscada, que es la panspermia. La panspermia postula que la vida que tiene nuestro planeta en realidad no surgió en nuestro planeta, sino que vino cuando chocaron diferentes fragmentos de esteroides. Algunos dicen, de ahí se separa en dos tipos. Una es la panspermia celular, que plantea que lo que llegó acá son células completas, y otra plantea la panspermia molecular, que en realidad lo que llega acá a la Tierra, cuando chocan estos fragmentos, es material orgánico que era semejante a el ADN que se incorporó después a las células. De todas maneras, en realidad la que se acepta más es esta, que es la hipótesis gradualista o la química, de esta hipótesis plantea que en un ambiente como era nuestra Tierra, en ese caldo primitivo, surge un caldo primitivo, que había agua, había átomos y moléculas que formaban el dióxido de carbono, el amoníaco, el hidrógeno, el metano, había fósforo, había azufre. Por las condiciones climáticas y de alta temperatura se unieron y formaron moléculas. Esas moléculas formaron compuestos como aminoácidos para formar proteínas, los monómeros de los lípidos para formar esa capa
que delimita a lo que hoy conocemos que es una célula, que son esos lípidos que forman esa membrana, y esta evolución química es la que se acepta hoy más en día. Él la plantea Oparin, después en un experimento que fue un estudiante de él, Miller, realiza el aparato experimenta y efectivamente obtiene ciertos aminoácidos y algunos componentes orgánicos distintos como lípidos y demás. O sea que sí es posible obtener esos compuestos, no la vida en sí, porque para que exista vida en sí esos compuestos tienen que organizarse y coexistir. Perdón. Entonces, ¿qué plantea esto? Que la vida aparece cuando todo este conjunto de elementos se van a unir y van a formar las biomoléculas, que son las que les dije hace un rato, proteínas, lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos, que estaban presentes en este caldo primitivo. Luego se han ido uniendo o agregando para formar lo que se conocía en un primer momento, eran coacervados, que eran estos grupitos que estaban delimitados por algo, que después se vio que era una capa de lípidos, de fosfolípidos, en realidad. Y estos luego fueron evolucionando a estas primeras células, que ya tenían un armazón o un caparazón de protección diferente y empezaron a realizar actividades metabólicas fundamentales para la vida. Entonces, este es el resultado que apoya, que plantea o sostiene la teoría de Oparin de la evolución química o la hipótesis gradualista, es lo mismo. Bien. El oxígeno, como surge en nuestra atmósfera, se plantea que el cambio de atmósfera, porque antes era una atmósfera totalmente llamada primitiva hostil, donde no había oxígeno en nuestra atmósfera, surge por la formación de oxígeno como producto de un metabolismo. ¿De qué organismo? De los primeros que empezaron a formar su propio alimento, que eran los autótrofos. Esto a raíz, gracias a la luz y a ciertos pigmentos, luego a ese fenómeno le pusimos fotosíntesis, llegaron a formar alimento o nutrientes para subsistencia de esas propias células. Como producto secundario de esa reacción química, o de ese conjunto de reacciones químicas, que se obtiene el oxígeno, que fue liberado gradualmente a la atmósfera y fue cambiando de esa manera la proporción de oxígeno presente en la atmósfera hasta la que conocemos hoy. Bien, el microscopio, ¿cómo surge? Este tipo, que se llama Robert Hooke, es el primero que poniendo diferentes lentes con diferentes curvaturas, cóncava o convexa, les daban diferentes aumentos en un tubo, poniendo así, superponiendo lentes, podía llegar a ver pequeñas celdas o cajitas que le llamaba él en el material generalmente vegetal. Pero él observó en ese microscopio rudimentario todo lo que se le cruzaba. Tierra, hoja, parte de barro, pared, ladrillo, telas, todo lo que había ahí. Entonces, se me sale a cada rato de la reunión, no puedo llegar a escucharla bien. Bueno, corazón, no puedo hacer nada. Entonces, lo que es, a raíz de estas observaciones se postula la teoría celular. ¿Qué dice la teoría celular? La teoría celular tiene 4 postulados, ¿sí? En esos postulados, el primero dice que todo ser vivo, acuérdense que esta es una teoría, todavía no tiene nada que se oponga a lo que dice la teoría, estos 4 postulados. Todo ser vivo está formado por células, es decir, la célula es la unidad estructural y funcional de la materia viva. Una célula puede ser suficiente para constituir un organismo, por supuesto. El otro dice que toda célula se ha originado a partir de otra, o sea que la generación espontánea no existe, nosotros provenimos de otra célula, de otro ser vivo. Que esa célula cumple funciones vitales dentro de ese organismo y se relaciona con su entorno.
Y además que tiene información genética o información hereditaria, tiene material genético. A raíz de estos postulados, surgen las similitudes y las diferencias. Todas las células, todos los seres vivos, la gran variedad que hay en nuestro planeta y aún la que todavía no se ha descubierto, porque hay muchas especies que todavía se están clasificando, e incluso algunas todavía no se han descubierto. La gran variedad que hay de diferencias de formas, de tamaños, de color, de función, de todo, a pesar de eso, existen diferencias en todas las células. Y esas diferencias, existen similitudes, y esas similitudes son dos. Una, que todas están rodeadas por una membrana externa que se llama membrana plasmática. Esa membrana plasmática la va a separar de su entorno y así la convierte en un individuo, ¿sí? En una sola, en un todo, totalmente distinto al medio. Y la otra similitud es que todas las células, sean del tipo que sean y del ser vivo que provengan, tienen material genético. Ese material genético puede cambiar de un tipo de célula a otra, pero todo la tienen, todos. Ahora bien, en base a ese material genético, es que se han separado dos grandes grupos, células procariotas y células eucariotas. El prefijo procariota significa núcleo. El pro quiere decir que no tiene un núcleo definido, delimitado. Estas células, que son las que abarcan las bacterias, las cianobacterias y las algas azules, estas células tienen el material genético, tienen esta amarilla que ven acá, no estas capas, porque son capas protectoras de una cápsula, pero que en el caso de las bacterias se llama pared celular, pero no tiene nada que ver con la pared celular de los vegetales, pero se llama de esa forma. Tienen una membrana plasmática, que es esta amarilla que ustedes ven acá, y tiene el material genético. El material genético en las procariotas, hay una zona dentro de esa célula donde se encuentra. Esa zona es la que se llama nucleoide, pero es una zona, una región. No existe un compartimento delimitado como sí lo tiene la célula eucariota. Las imágenes que están viendo acá son de diferentes bacterias. Estafilococos son estos son Anaeba angustimales, son cianobacterias, o sea, bacterias azules, o ese verde azulado. Esta es la Escherichia coli, la famosa Escherichia coli, y esta es una arquebacteria, que es otro tipo de bacteria. Ahora, las eucariotas, acuérdense, esta palabra cariota significa núcleo, eu significa verdadero. Las eucariotas sí tienen un núcleo o un compartimento delimitado, independiente del resto de la célula, que se llama núcleo. Está delimitado por una doble membrana que se llama envoltura nuclear. No se llama membrana nuclear como en muchos secundarios les enseñan, está mal. Se llama envoltura. ¿Por qué? Porque es una doble membrana, no es una sola. Dentro voy a tener el material genético de esta célula. En estas células el material genético es ADN, igual que en las procariotas, tiene similitudes y tienen diferencias que las vamos a ver más adelante en el tema de células. Bien, ahora, todos los seres vivos tienen que, para poder llamarse seres vivos, o clasificarse dentro de lo que es un ser vivo, tienen que cumplir ciertas características. Es muy difícil definir vida. Si yo les pido una definición de vida, es complicado. Pero resulta que esa división, o esa, mejor dicho, esa definición es muy difícil. Pero es fácil que yo diga, este mate no tiene vida. Me doy cuenta que no tiene vida. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque tiene ciertas características que yo inconscientemente las proceso. Entonces, para mí puede ser más fácil caracterizar algo, decir esto está vivo y esto no. En algunas cosas puede ser más difícil, pero en líneas generales es simple. ¿Cuáles son esas características? Ya las han visto, pero las vamos a repasar. La organización, existe un grado de organización.
Cuanto más superior en la clasificación ese individuo es, más organización tiene, donde, acuérdense que la organización va desde una célula, un conjunto de células forma un tejido, ese tejido con otros tipos de tejido forma un órgano, ese órgano si está en conjunción cooperativa con otros órganos, forma un sistema de órganos. Eso lo vamos a ver en el último capítulo. La otra cuestión es la homeostasis. ¿Qué quiere decir? Que todo ser vivo tiene que tener la capacidad de diferenciar y mantener su medio interno del externo. Cada ser vivo tiene ciertas características en su medio interno para que pueda funcionar, que pueden ser las mismas o muy distintas de las del medio externo. Para eso tiene que tener un sistema que le permita mantener el medio interno y diferenciarse del medio externo. La otra característica, por supuesto, para poder subsistir necesitan captar energía, transformar esa energía y muchas veces transformarla, no siempre, pero siempre tienen que utilizarla. Porque los alimentos, ya lo vamos a ver para que entiendan un poco más, no es porque sí que yo quiero comer porque necesito energía para que mis células puedan funcionar. Todos tienen un sistema que hace la captación, transformación y utilización de energía. Y pasa cuando quiere. La otra es que puedan tener la capacidad de reproducirse, de adaptarse, de ser irritables. ¿Qué quiere decir ser irritables? Quiere decir que yo tenga la capacidad, o ese ser vivo, de responder rápidamente a los estímulos del medio externo, e incluso a los estímulos del medio interno. Eso se llama irritabilidad. Y por supuesto que pueda crecer y desarrollarse. El crecimiento, el desarrollo y la adaptabilidad, sobre todo estas, son esenciales para la evolución. Ahora, yo no sé por qué está puesto esto así, no debería. Déjenme un segundo, que no sé por qué está puesto esto. Voy a dejar de compartir un segundito. Y les voy a explicar rápidamente por qué se usa a su compañera, por qué se usa el grupo control. Ese grupo control, ¿en qué difiere? El grupo control es un grupo que yo armo con lo que quiero ver, exactamente con lo que quiero ver. Por ejemplo, si yo quiero saber si yo quiero saber si una planta crece más o crece menos por algún factor, yo la voy a dejar exactamente igual como estaba cuando vi el fenómeno, exactamente igual. ¿Qué voy a hacer en ese caso? En ese caso, lo que voy a hacer es al grupo que yo quiero comprobar ciertas cosas, es el grupo el que yo voy a poner o sacar cosas para demostrar lo que yo quiero. Es en el que básicamente voy a experimentar. El control es simplemente una referencia, simplemente. Ahora les voy a poner, no sé por qué la clase estaba puesta así, ya la voy a cambiar, pero les voy a poner rápidamente los reinos. Los reinos, ustedes saben, esos reinos, para poder clasificar esos reinos, existe un sistema que es jerárquico, que quiere decir que viene desde un orden superior a un orden inferior. Esto comparto, ahí está. Ahora, ¿ven? Díganme que sí. Sí, profe, sí se ve. Bueno, esta clasificación, lo más chiquito que yo tengo, pero no por eso es menos específico, son las especies.
Las especies que se emparentan se las agrupa en un género. Ese género se los pone, los que son géneros similares, por supuesto no el mismo, pero tienen ciertas características similares, se los va a agrupar en familias. Esas familias en órdenes, luego en clases, filum y finalmente en los reinos. Antes existían 5 reinos. ¿Por qué? Porque se agrupaba dentro de un mismo reino todo lo que sea procariota. Luego, por diferencias no solamente estructurales, sino metabólicas, se separaron estas procariotas en 2 reinos, el reino bacteria y el reino arquea. Las más antiguas son las arquea. Y después tenemos el reino protista, plantae, fungi y animales. Rápidamente, no me voy a detener en esto porque esto lo tienen puesto y escrito re bien. Las bacterias ocupan todos los ámbitos que pueden ocupar, incluso hasta los que no se imaginan. Tienen tanta capacidad de adaptación a los diferentes hábitats que pueden subsistir en condiciones inhóspitas para cualquier otro ser vivo, pero no para las bacterias. Como las fuentes termales que pueden llegar hasta más de los 120 grados centígrados o pueden tener contenidos de sales increíblemente superiores a la de cualquier vivo pueda funcionar, pueden habitar cualquier hábitat, con oxígeno o incluso, evidentemente, sin oxígeno también. Hay muchísimos ejemplos y tienen diferentes nombres dependiendo de la forma que esa bacteria tiene. Puede tener espiralada como un vibrión, puede ser una micobacteria. Hay una clasificación enorme que no tiene sentido que yo se las dé ahora. El reino más viejo es el Archibacteria y tiene diferencias con el bacteria estructurales y metabólicas, porque metabólicamente, o sea, las rutas metabólicas o reacciones químicas, conjuntos de reacciones químicas que llevan a cabo estas células son muy semejantes a las eucariotas más que a las por eso se las ha separado. Luego tienen el reino protista, que son organismos unicelulares o pluri, que son, acá ya empiezan eucariotas, protistos, fungi, plantae y animales son eucariotas, tienen núcleo, diferentes formas, hábitat y pueden ser unicelulares o pueden ser pluri, en este caso. El reino fungi, igual lo que están viendo acá es una fotografía a microscopio electrónico de bacterias, de hongos, que es la levadura. En este caso, Saccharomyces cerevisiae, que es la que se usa para la panificación y para las bebidas, sobre todo la cerveza. Pero hay diferentes formas. Estos son unicelulares, o sea, formados por una célula, pero hay hongos pluri, por supuesto, y una variedad increíble. El reino plantae, no hace falta que me pierda mucho tiempo en esto, hay diferentes formas, tamaños, algunos el tipo de reproducción, con flor, sin flor, plantas macho, plantas hembra, plantas con los 2 órganos sexuales dentro de la misma, fruto seco, fruto, hay una variedad increíble que no vamos a ver ahora. Y el reino, por supuesto, animales, donde todos son pluricelulares. No me voy a detener mucho de esto. Ahora, todo esto que hemos visto hasta acá es muy rapidito, pero son temas que pueden releer en la cartilla si no entienden algo. Si no entienden de lo que leen, porque mi explicación, si bien suma un poco, pero está bastante bien escrito en el material, si no lo pueden entender, me avisan por favor la clase que viene, como ahora en el chat voy a tratar de verlo más, y me van diciendo que no entienden y les voy explicando. Hasta la clase que viene, que es un contenido más importante, traten de ser muy puntuales con las preguntas o me las mandan directamente por el foro. Bueno, por cuestión de tiempo, chicos, los dejo porque capaz que tengan otra cosa que hacer. Les prometo que la próxima clase va a ser puntual de 1 hora. Empiecen puntual, por favor. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, Profe, nos vemos, gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.